Salida colectiva. El espacio donde confluyen la información gremial de la provincia, el país y el mundo. Hasta las 13 comienza Salida Colectiva, buscando el bien común. Buenos días, bienvenidos. Esto es Salida Colectiva. Vamos a estar hasta las 13 con todo lo que sucede en el mundo de las organizaciones sindicales, de las actividades que se llevan adelante, intensas, por cierto, ¿no? En esta semana aquí en la provincia del Neuquén. Pablo Gutiérrez es el operador técnico de este envío radial. La presencia espiritual, siempre de Horacio Russo en la producción, en este caso, usted es Gustavo Rodríguez. Usted es Hernán Astudillo, muy buenos días y efectivamente tenemos el holograma del productor responsable. Sí. Descanso más que merecido, así que ya lo vamos a tener. Descanso sindical. Nuevamente en presencial, ahí estamos. Hoy vamos a estar haciendo un repaso, siempre las cosas que acontecen en la semana, los hechos históricos y también tratando... No hacer futurología, sino tratar de anticiparnos o tratar de hacer lecturas diversas de las situaciones que vienen. En relación a la cuestión histórica vamos a estar hablando de un aniversario de la muerte de el gran Germán Abdala. Se cumplió un nuevo aniversario de su desaparición física y el gran legado que ha dejado, que no hay material escrito, no hay muy poco testimonio, pero porque era un tipo que se dedicaba al territorio principalmente, ¿no? A estar en cada una de las seccionales, que tuvo sí una intensa actividad política, fue diputado nacional, así que bueno, vamos a estar repasando lo que fue parte de la vida con uno de sus compañeros y amigos. También hablar un poco de lo que está pasando a nivel nacional con estos anuncios por parte del gobierno nacional, valga la redundancia, sobre el congelamiento de la planta estatal y de lo que tiene que ver con la posibilidad de abrir o no paritarias, cómo se ve este nuevo escenario político y económico a nivel nacional. Y acá, como lo señalabas vos, Hernán, hay una intensa actividad sindical por parte de la Asociación Trabajadores del Estado con diferentes sectores, ¿no? Lo que ha sido la movilización, incluso ayer la presencia frente al Ministerio de Economía por parte de Desarrollo Social, de la Subsecretaría de Trabajo, todo eso y mucho más estaremos atravesando en esta nueva emisión de Salida Colectiva. Acá en lo que respecta al territorio, no sigue la puja por el convenio colectivo de escalafón general, ¿no? Algunas novedades, entre comillas, que surgieron en la mesa por parte de la patronal. Uh-huh. Siempre hay que recordar, apertura de sesiones en la legislatura neuquina, primer semestre, el mismo gobernador Omar Gutiérrez había anunció que se iba a terminar, a finalizar con el convenio colectivo que engloba a los trabajadores del escalafón general. A partir de ahí, bueno, se vienen sucediendo como desde hace 7 años, esto hay que marcarlo bien, y se llega a un punto de finalización con una sorpresa porque hay sectores excluidos. ¿Cómo es esto? Porque en algunos medios de comunicación circula una pequeña triquiñuela por parte de algunos. Hicieron referencia a todos en un listado a todos los sectores comprendidos, y hay algunos que no lo están. Instituto, lotería, todo lo que es el mundo del interior también. Esto hay que dejarlo bien en claro, y se pudo ver, ¿no? Cómo a lo largo de la semana, con los que fueron las medidas durante lunes, martes y miércoles, que desembocó en una gran movilización aquí en Neuquén Capital, y también referenciada en cada uno de los puntos del interior, ¿no? Todos esos trabajadores de cada uno de esas localidades que quieren este convenio colectivo. Hay algunos que usan ese argumento absurdo, ¿no? Que tendría que ser el gobierno provincial que lo financien. Permanentemente está financiando el gobierno
provincial, porque para eso se construye federalismo de esa manera, no es declamativo, también tiene que ir acompañado con las respectivas acciones y también con los fondos correspondientes, ¿no? Si no, queda en la declamación. Sigue adelante esta puja, esta pelea, decíamos el miércoles, una gran manifestación aquí por las calles de Neuquén Capital, también se repicó en distintos puntos del interior, pero acá, bueno, lo que fue el anuncio por parte de Carlos Quintriqueo, ¿no? Que continúa toda la serie de medidas y también se advirtió, ¿no? Con que es posible que no comiencen las clases si se continúa con esta testarudez por parte de algunos ministros, así los indicó el mismo Carlos Quintriqueo, que pretenden, ¿no? que esto no tenga toda la gama de derechos que ofrece un convenio colectivo de todos y todas, trabajadores y trabajadoras aquí en el Estado neuquino. Falta solamente ese sector, que conveniar aquí. A propósito de convenios colectivos, a propósito de lo que es la figura de Germán Abdala, que no tiene que ser una estampita como pretenden muchos, sino que tiene que ser verbo vivo, ¿no? Praxis, como se hace aquí en Neuquén. Y a propósito de Germán, Gustavo. Efectivamente, a propósito de Germán Abdala, antes de presentar acá al entrevistado que tenemos en línea, queríamos compartir un breve segmento de lo que fue aquella emblemática entrevista, ¿no? Con Grondona y Neustadt, de Germán Abdala, hablando acerca del rol del Estado, de que el Estado no es una entelequia, del rol de las empresas, de los capitales financieros. Escuchemos a Germán. ¿Quién pensó este país? Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad, ocurren ni por voluntarismo, exactamente. Ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice, vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. Y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país, entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa donde tenemos que rediscutir todo eso. Ahora, ¿quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos 10 años? Esto es bueno para ser dirigente de Merck, me ha puesto un intelectual, folclórico, filosófico. Doña Roca está diciendo eso y me representa a mí. Y también, no hay por qué subestimar. Los trabajadores no necesitamos estar en Mameluco y pedir una más de salario, queremos opinar sobre el país también. Germán Abdala, estábamos compartiendo este testimonio con la importancia de los trabajadores y las trabajadoras a la hora de decidir en qué lugar trabajar y también decidir los roles del Estado. Por eso vamos a saludar y a charlar unos minutos con Carlos Girotti, secretario de Comunicación de la CTA de los Trabajadores, compañero de Germán Abdala, ha transitado parte de la militancia estos últimos años. Carlos, muy buenos días. Aquí Gustavo y Hernán te saludan. ¿Cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo están ustedes? Una alegría escucharlos. Gracias, igualmente, Carlos. Bueno, se cumplió la excusa siempre, ¿no? Por ahí surgen en estas fechas de un nuevo aniversario de la desaparición física de Germán, pero acá nuestro compañero en la presentación decía, ¿no? Dejar de usarlo como una estampita y empezar a tomar aquellos lineamientos que nos dejó Germán Abdala para lo que es el sindicalismo en Argentina, ¿no? Sí, a mí me gustaría, en primer lugar, hablar de la vigencia de la actualidad del ejemplo de Germán. Ni siquiera voy a hablar de su pensamiento, quisiera hablar de su ejemplo. En esa entrevista que ustedes acaban de transmitir, el audio, con Grondona y con Neustadt, Germán le dice a estos dos emblemáticos pensadores intelectuales orgánicos del neoliberalismo, ¿qué piensan? ¿Que un trabajador solo puede vestir el mameluco y pedir por sus salarios? ¿A qué se refiere Germán en eso? Y la sorpresa de estos tipos. Se refiere a que nuestra clase, a lo largo de tantos años de lucha, a lo largo de tantas experiencias, ha podido moldear dirigentes de la talla de Germán Abdala.
Estos dirigentes como Germán, particularmente como Germán, nos han mostrado de que no solamente estamos para defender nuestros derechos inmediatos, para discutir las paritarias que son un derecho de parte nuestra, para discutir toda y cualquier reivindicación que tenga que ver con el ámbito de trabajo. Los trabajadores, en el pensamiento, en la acción de Germán Abdala, estuvimos llamados desde siempre a cumplir un rol protagónico en la vida política de nuestro país. De ahí que su talla como dirigente, su proyección como dirigente, haya sido una proyección nacional y no apenas de las trabajadoras y los trabajadores estatales. A mí me importa rescatar esta dimensión nacional de dirigente de nuestra clase, de la clase que vive del trabajo y no del trabajo ajeno, por su enorme capacidad para proyectar el liderazgo y continuar siendo un ejemplo de trascendencia para las nuevas generaciones de militantes. No es una casualidad que los militantes de otras organizaciones, no apenas de la nuestra, de la Asociación Trabajadores del Estado e incluso de nuestra lista verde y blanca, se proyecten en la imagen y en el ejemplo de Germán. Hay una enorme cantidad de nuevas compañeras y nuevos compañeros militantes sindicales, militantes barriales, militantes sociales. Aún en los pueblos originarios he oído hablar del ejemplo de Germán, y ni qué decirlo en el movimiento de mujeres, porque este liderazgo ha trascendido las fronteras de la realidad inmediata de las trabajadoras y los trabajadores estatales, aunque una y otra vez sigamos extrañando su presencia, su consejo, su mirada, su capacidad de sonreír frente a la dificultad y no olvidar en ningún momento de que la victoria es un trabajo, es una construcción social de todas y todos. Ese fue Germán, ese es el ejemplo que hoy perseguimos, es la bandera que llevamos en cada lucha, su rostro nos acompaña en todo momento, no apenas cuando hemos enfrentado a las policías bravas, como en el caso de la resistencia al macrismo, sino que su imagen se proyecta, repito, en todas y cada una de las asambleas que los jóvenes dirigentes, las jóvenes dirigentes de nuestro gremio y de otros gremios y de nuestra central en particular, intentan construir una nueva dirección orgánica para nuestra clase y para nuestro pueblo. En esa idea que vos destacás del pensamiento, ¿no? Y una cuestión quizás de praxis y de acción, esta idea, ¿no? de ruptura y construcción casi al mismo momento y tiempo, siendo esto imprescindible si uno toma lo que fue Germán, lo que es romper él siendo un diputado de extracción sindical con la traición en ese momento del menemismo y de los demás integrantes, ¿no? del bloque de diputados, armando un bloque propio, resistiendo el desguace del Estado de ese momento y también, ¿no? alumbrar lo que es una nueva central para los trabajadores por afuera de lo que era también, ¿no? una condicionada CGT. Bueno, esa fue, yo te diría, la irreverencia de Germán, ¿no? Siempre cuento una anécdota que para mí lo pinta de cuerpo entero. Siendo diputado ya, siendo secretario general de ATE Capital, y comenzando a batallar con la enfermedad con la cual peleó hasta el último aliento, te preguntaba un viernes a la tarde, che, ¿sabés de la reunión de mañana? No, ¿qué reunión? ¿Cómo? ¿No es la reunión del palo, te decía, de los que son del palo? ¿Dónde? Acá en el sindicato, 8 de la mañana, nos vemos en la esquina, en lo del Gallego, en la esquina de ATE Capital hay un bar que sigue existiendo. El San José. Y el Gallego lo atendía, sí. Entonces vos llegabas 8 menos cuarto de la mañana, no te podías a perder una reunión con Germán ni de casualidad. Bueno, tomábamos el café, qué sé yo, entrábamos al sindicato, y él en ese interín había hojeado el diario. Recuerdo perfectamente la anécdota. Una de las noticias decía que la 7ª flota norteamericana estaba rondando el Golfo Pérsico, cosas por el estilo. Y entonces su tema de conversación fue, ¿vieron lo de la 7ª flota? No, ¿qué 7ª flota? La de los norteamericanos. No, ¿cómo? ¿No leyeron? Y a partir de ahí él empezaba a armar una discusión política. Lo significativo no era esta cuestión didáctica de él, lo significativo es que en esa reunión
había gente que proveníamos de la izquierda, como en mi caso, militante toda la vida, formado en la izquierda revolucionaria de este país, y compañeros que venían del extremo, te diría, más conservador del peronismo. Él lograba abrazarnos a todos, planteando la necesidad del debate, planteando la necesidad de un modelo de país y de sociedad diferente, y en ese contexto fue que fuimos prohijando la idea de una nueva central sindical en la Argentina. El grito de Bursaco, se cumplen en este año 30 años del grito de Bursaco, cuando 132 compañeros y compañeras fundamos la Central de los Trabajadores de la Argentina. Germán fue uno de sus primeros impulsores, y su desparpajo, su irreverencia, su osadía, su honestidad intelectual fue la que nos guió en esos duros trances en los cuales teníamos que construir una nueva perspectiva. Necesitábamos recrear en nosotros mismos la idea de una nueva forma de la representación sindical y recuperar para nosotras y nosotros un espíritu democrático que había sido abandonado en las luchas del movimiento obrero y en buena parte de sus organizaciones. Germán representa eso, y representa, y esto lo quiero decir de manera muy enfática, compañeros, representa la posibilidad de construir un modelo de sociedad alternativa, un modelo de sociedad en la que el hombre no sea un lobo del hombre, en donde no existan la explotación ni la opresión, en donde exista la igualdad de género, en donde las compañeras sean efectivamente las dueñas de la mitad del cielo y hagan ejercicio de esa propiedad y de sus derechos. Necesitamos una Argentina en la cual la igualdad no sea una cuestión retórica, que la igualdad de oportunidades no sea apenas las cuestiones que están planteadas en la formalidad de las leyes, sino que sea la práctica cotidiana de un nuevo tipo de democracia, una democracia en la cual las ciudadanas y los ciudadanos podamos poner en la agenda de la sociedad las banderas del interés público y del bien común. Carlos, atento a esto que estabas señalando, porque es muy difícil, estar en contra de estos lineamientos que estabas señalando. ¿Por qué te parece hoy, como representante sindical y político, que a veces se pierden las discusiones, dentro de lo que son los ambientes laborales y después también en la representación política, producto de lo que fue incluso el último gobierno de Mauricio Macri? ¿Dónde te parece que hay que fortalecer? ¿Dónde hay que hacerse más fuertes para ganar estas discusiones y que eso se traduzca en modificaciones, tanto en el ámbito laboral como a nivel país? Sí, es muy buena la pregunta que haces, porque nosotros hace poquito, Carlitos Quintriqueo estuvo ahí junto con otros compañeros, realizamos el 10º Congreso Nacional Extraordinario de nuestra central. Allí aprobamos una declaración política y un programa en el cual ratificamos uno de los principios fundacionales de la central, que es el de la autonomía. Pero Hugo Yasky, en su intervención, en su informe al Congreso, recordó una vez más que el concepto de autonomía no es un concepto de autonomía sacado de un anaquel de libros. Para nosotros la autonomía, dijo Hugo, no es neutralidad. Frente a un gobierno popular, frente a un gobierno nacional y popular, el concepto de la autonomía es una autonomía de clase respecto de la clase de los patrones. Y por lo tanto nuestra obligación es constituir, defender, proyectar en el marco de un gobierno nacional y popular los intereses de nuestra clase y de nuestro pueblo. Yo creo que estamos en un proceso de refundación, estamos en un proceso de reconstitución de una dirección orgánica del campo popular en la Argentina. Sin esa dirección orgánica, que es un proceso, repito, no se sanciona con una ley, con un decreto, con un reglamento, es una construcción social determinada, podremos avanzar en esta discusión en nuestros lugares de trabajo. Una cosa fue enfrentar al macrismo, vos lo dijiste con toda claridad, y lo hicimos a pecho descubierto, y en eso las y los estatales cumplimos un papel fundamental. Sin embargo, en este momento en el cual nosotros vemos que
en la disputa por la distribución de la riqueza y de los ingresos, los grandes formadores de precios, el capital financiero mundial, el Fondo Monetario Internacional, intentan llevar puestos los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, nosotros tenemos que salir y decir en voz alta, no, miren, acá primero están las reivindicaciones del pueblo, acá primero están las reivindicaciones de quienes vivimos de nuestro trabajo y no del trabajo ajeno. Y tenemos la posibilidad y la capacidad de decirlo en voz alta. Por eso, ayer mismo, nuestro secretario general Hugo Yasky planteó ante la convocatoria, el anuncio de la convocatoria de la CGT para una movilización el próximo 17 de agosto, que nosotros vamos a estar allí. ¿Cómo no vamos a estar? La calle es nuestro escenario natural, la calle es el palco en el cual disputamos las banderas de la democracia y de la profundización de la democracia. Solo en ese camino, recuperando aquel que es nuestro lugar natural, repito, el espacio público, solo así podemos ganar las discusiones políticas en nuestros lugares de trabajo. No hay ninguna otra manera de ganar las discusiones políticas que no sea predicar con el ejemplo. Hay que atreverse a poner el pecho adelante de las ideas para ser creíbles frente a nuestros compañeras y compañeros. Si nosotros no hacemos eso, es muy difícil convencer a nadie. Y los primeros que tenemos que ganar la calle tenemos que ser nosotros. Y me parece que también es momento de hablar sin pelos en la lengua y denunciar, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, hoy la conducción de ATE Nacional, de Cachorro Godoy, lo que hace, que ponen, por ejemplo, incluso referentes dentro de un gobierno popular, como es el gobierno de Frente de Todos, ponen funcionarios como Claudio Lozano al frente de entidades tan importantes, y después, en el debate o en el desarrollo de lo que deberían ser las políticas sindicales, se hace diametralmente lo opuesto. Digo, ese debate hay que darlo y tiene que quedar expuesto, me parece, y te consulto a propósito de esto, Carlos. Sí, yo creo que ese debate está en marcha. No es un debate que iniciaríamos hoy con esta conversación. Ese debate está presente en los lugares de trabajo porque precisamente lo que están discutiendo nuestras compañeras y compañeros, y no me refiero exclusivamente a las y los estatales, me refiero a nuestros hermanos y hermanas de clase a lo largo de todo el país, es el modelo de representación de los propios intereses. Está en discusión efectivamente el modelo sindical en la Argentina, en la misma medida en que está en discusión cómo se construye una dirección orgánica, legítima, reconocida, legitimada por la palabra y la presencia de todas y todos nuestros compañeros. Entonces, efectivamente, no basta con decir uno integra o apoya el gobierno de coalición del Frente de Todos. Esas cuestiones hay que poder decirlas de cara a nuestras compañeras y compañeros, de cara a las asambleas, atreverse a legitimar y a revalidar el mandato de la representación de cara a nuestros compañeros y compañeras. Para nosotros esa es una obligación, para nosotros esa es una medida moral. Sin eso, hablar de una representación sindical es un robo. Y aprovechando y ya cerrando estos minutos que nos has dado para charlar unos minutos, Carlos, creo que la militancia, por lo menos de parte de este sector, está demostrado en los hechos. No hay que argumentar mucho en el discurso, sino que el discurso mismo tiene que retrotraer a los hechos como tal cual lo decía y lo señalaba Germán Abdala, estos 29 años que estamos recordando de su desaparición física. Carlos, ¿algo más para seguir recordando a Germán antes que terminemos con la nota? Sí, quiero decir que lo que están haciendo ustedes desde un medio de difusión como es la radio, poner en voz alta esta clase de opiniones, de entrevistas, de bucear entre la militancia, el recuerdo, la vigencia, la trascendencia del ejemplo de Germán, es lo que debemos hacer una y otra vez todos los días. Vale decir, necesitamos construir una comunicación de los trabajadores, una comunicación del pueblo para superar la andanada mediática de los dueños de la información en este país. Lo que ustedes hacen es una manera concreta de recrear la palabra de quien fue un gran dirigente de nuestra clase, Germán Abdala.
Carlos Girotti, secretario de Comunicación de la CTA de los Trabajadores, aquí charlando con nosotros en Salida Colectiva. Te agradecemos por estos minutos, Carlos, y nos encontraremos siempre allí en la calle, como es habitual, por lo menos desde esta parte sindical. Bueno, yo espero verlos pronto, porque me he prometido a mí mismo ir a visitarlos a Neuquén. Entonces, aquí en Piso te esperaremos. Te esperaremos aquí en Piso y charlaremos sobre otros tantos puntos que tenés en tu recorrido. Buen triunfo ahí en el CONICET. Sí, fue muy buen triunfo. Quiero decirlo con todas las letras para que nadie se equivoque. Ganamos por un voto. La lista verde y blanca ganó por un voto. Es como ganar la final del mundo en el minuto de descuento con un gol de chilena clavado en el ángulo del arco. Para nosotros ha sido un triunfo categórico. Para nuestros opositores es una derrota catastrófica. Carlos Girotti, aquí por estos micrófonos. Abrazo y felicitaciones. Abrazo, gracias a ustedes. Hasta luego, compañeros. Bien, elecciones, junta interna del CONICET, históricas, por cierto. Así que felicitaciones. Nuria Giniger, la nueva titular de la junta interna del CONICET. Un triunfo, así como lo describe con ese entusiasmo. 70 y pico años largos, no lo vamos a decir, ¿no? Claro. Porque Carlos, ¿no? Con la misma firmeza y el mismo entusiasmo. Así se hacen las cosas. Tal cual. Salida colectiva hasta las 13 por aquí por AM Cumbre. Continuamos en Salida Colectiva, la vida de las organizaciones sindicales. Estamos aquí hasta las 13 por AM Cumbre. 3 grados la temperatura aquí en Neuquén Capital, 90% la humedad, del viento del oeste es a 3 kilómetros. El cielo está parcialmente nublado, jornada invernal. Faltaría un poquito más de sol, si no es bella como los días que ofrece el invierno, más de lo que se vino, ¿no? De lo inmediatamente tal cual húmedo que se está viviendo. Igualmente una locura, 90% de humedad. Para lo que es esta zona es rarísimo. Así estamos. El anuncio, ¿no? Silvina Batakis, nueva ministra de Economía. Y lo que tomó por sorpresa, ¿no? Dentro de las medidas más inmediatas, ¿no? Este anuncio del congelamiento de la planta del Estado. Una normativa que ya viene de hace un par de años y que se va actualizando. Sí. Vamos a escuchar, Gustavo, al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, refiriéndose a este punto. Traducen que no hay más ingresos. Hoy en la Administración Central ya estaban restringidos los ingresos y los concursos, y lo que se estaba haciendo era todo un proceso que venía llevando adelante la Secretaría de Función Pública de reordenar aquellos casos en donde eran concursos que estaban congelados o concursos que no se habían llevado adelante o gente que venía hace muchos años con contratos, pero no se está aumentando. Hace tiempo ya que durante este gobierno el personal de la Administración Pública Central no se incrementa. Lo que está haciendo ahora es que está extendiendo esto a todas las áreas públicas que a veces están ahí descentralizadas. Entonces lo que está diciendo es, bueno, miren, no va a haber más, y lo que estamos intentando con los contratados, hay contratados de gente que hace 8 años, 9 años, 10 años que está contratada. Hay un esquema en donde lo que estamos haciendo a través de mecanismos de concurso es esa gente incorporarla a lo que le corresponde, que son los derechos de la planta. Compartimos el testimonio, las palabras de Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, al respecto, para charlar. Perdón, Gustavo, intentando, dijo. Ahí me estremeció. Sí, a mí me estremecen ciertas palabras, ¿no? Cuando se gestionando utiliza. es más directo. Claro, efectivamente. Cuando se hace referencia al uso de la lapicera, justamente es eso, no firmar, sino gestionar. Para hablar al respecto de esto estamos en contacto telefónico con la secretaria adjunta de ATE Capital, Agustina Paniza. Agustina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá, compartiendo parte de lo que fueron los anuncios que se desprenden de el anuncio madre, por así decirlo, de la ministra Batakis, ¿no? Al respecto de lo que es el congelamiento de la planta, ¿no? El trabajo estatal, que parece ser el males de todos los males para algunas gestiones populares, como también así para lo que son las gestiones de la derecha, ¿no? Cuando llegan al poder. ¿Cómo lo tomaron esto desde ATE Capital en este proceso que están trabajando desde hace años para regularizar la planta justamente?
Sí, totalmente. Es parte de un reclamo que tenemos como trabajadores y trabajadoras del Estado, que se cumpla ni más ni menos que con lo que prevé la normativa, la Constitución, que es la estabilidad laboral para quienes cumplen tareas en el Estado, ¿no? Por eso llama tanto la atención y generó realmente preocupación y malestar entre los trabajadores y trabajadoras nacionales, que entre las primeras medidas que anunció la ministra se haya puesto el foco tan fuerte en el empleo público, como si fuera parte del problema y no parte, en todo caso, de la solución, ¿no? Que es fortalecer el Estado y, en definitiva, fortalecer también el empleo, generando derechos laborales que hoy están siendo vulnerados. Nosotros lo que planteamos desde ATE es realmente un rechazo con esta manifestación, porque nos encontramos justamente en un proceso de concursos que está abierto, que incluso nos resulta insuficiente, habría que decirlo, ¿no? Esta medida que se viene demorando del concurso, imagínense, lo decía el propio ministro, ¿no? Que tener trabajadores que son quienes garantizan las políticas públicas de la población, que sostuvieron el Estado en la pandemia, que están hace más de 8 o 10 años en esta situación de precariedad, ¿no? Que realmente no se haya arrancado por decir cómo nuestro salario va a rendir más, que no se haya hablado de las medidas contra la inflación, y que nuevamente un gobierno, que además es un gobierno peronista, que es un gobierno compañero, ponga el foco en el empleo público, realmente preocupa. Desde ATE Capital lo que hicimos de manera inmediata fue pedir una audiencia, tanto con la ministra como con jefatura de gabinete y con función pública, para que se aclaren estos dichos, y lo que se nos informó es que los concursos iban a continuar, que esa medida no estaba frenada, pero realmente lo que nosotros venimos planteando es que ya el concurso queda insuficiente, ¿no? Porque a esta altura una persona que hace 8 años se desempeña en una tarea, tenga que demostrar su idoneidad en el cargo, bueno, es ya como un sinsentido. Creemos que la paritaria es la herramienta para generar el pase a planta de trabajadores y trabajadoras que, si llega a haber un cambio de gobierno, no pueden quedar nuevamente expuestos a las definiciones políticas de turno. Tiene que garantizarse la estabilidad laboral. Porque ya incluso se está hablando de procesos de 10, de 8 años, que no solo fueron gestiones de Mauricio Macri, sino que hay gestiones de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, hay un incumplimiento por parte del mismo Estado como patronal desde allí hasta ahora. Sí, se anunció, creo que fue a fines del 2020, esta decisión de regularizar el empleo público con casi 30.000 pases a planta a través de concursos. El problema es que estamos ya a un poco más de un año y pico de que se termine esta gestión, y realmente no se está avanzando. Por eso, como está bueno que pongamos el foco en este tipo de anuncios. La verdad que lo que nos pone contenta es que tantos y tantas se hayan alarmado por esto, porque realmente que un gobierno peronista no plantee la necesidad de fortalecer el empleo público, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de un Estado fortalecido, de políticas públicas, de derechos para la población, bueno, ¿cómo hacemos eso posible si los trabajadores del Estado tienen sus derechos vulnerados, ¿no? ¿Cómo está la instancia administrativa, burocrática de esos concursos, de esos pases a planta? Dejando en claro, y te pedimos aquí algunas definiciones, Agustina, con respecto a lo que es en una paritaria de dos partes, patronal y la representación de los trabajadores. En este caso está centrado en lo que es ATE Nacional. ¿Qué capacidad tienen desde ATE Capital Federal, con una orientación que siempre se marca desde aquí, desde estos micrófonos, de distintas para realmente intermediar sobre eso? Porque aquí, como bien contaba Gustavo, ¿no? Hay 8 años, pero también hay responsabilidad por aquellos que fueron los que llevaron adelante la defensa de los intereses de los trabajadores también. Sí, totalmente. La realidad, para quienes no lo saben, en ATE Capital tenemos la representación de todos los trabajadores y trabajadoras nacionales, de los ministerios que están en la ciudad, y hemos tenido diversos plenarios. De hecho, hará una semana y media más o menos un plenario de delegados y delegadas generales nacionales, justamente planteando la imperiosa necesidad de que se trabaje el pase a planta por paritaria, y también que se trabaje una suma fija para poder recomponer el salario de los estatales. Y la realidad es que efectivamente no vemos un eco de lo que sucede en los sectores de trabajo en la representación de ATE Nacional, ¿no? Que es quien está
participando de las paritarias y no permite que la representación de los nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, que es la mayoritaria de los trabajadores nacionales, participe de este ámbito paritario que es tan necesario y tan importante, ¿no? Porque es donde podemos manifestar, proponer, oponernos si hay algo con lo que no estamos de acuerdo, y realmente desde ATE Capital tenemos instancias de negociación con función pública, con jefatura de gabinete también, pero como ustedes dicen, es fundamental poder sentarse en esa paritaria y no sentarse por la cuestión de hacerlo, sino por poder representar genuinamente lo que nuestros compañeros vienen planteando. Y necesitamos que, a diferencia como sucedió en el gobierno de Macri, que no teníamos instancias paritarias abiertas, donde solo nos quedaba estar en la calle, hoy que esas instancias están abiertas necesitamos que reflejen de la mejor manera la voz de los laburantes, porque en paralelo Andrés Rodríguez de UPCN planteó que estaba de acuerdo con esta medida que se planteaba, y realmente lo que no se está viendo es que hay una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que necesitan esa estabilidad laboral y que necesitan salario digno. En ese sentido, acerca de las paritarias, te proponemos escuchar lo que decía Moroni al respecto. En general, las paritarias que se renegociaron, como suele suceder con las paritarias, los primeros aumentos superan bastante por arriba la inflación proyectada. Entonces, yo para los próximos meses no veo necesidad de que suceda una cosa así. ¿Por qué? Porque hemos renegociado, yo creo que más de 60 paritarias, que representan como el 80 y pico % del personal cubierto por convenio, y todas han generado un incremento salarial importante. Pero como dije, sostuve siempre, si en algún momento la negociación prevista en las paritarias queda atrasada respecto de la inflación, como el objetivo central del gobierno sigue siendo que el salario real crezca por sobre la inflación, aunque sea un poco, porque la verdad que tenemos que con inflaciones altas es muy difícil que el salario crezca muy fuerte, pero va a seguir creciendo, así que si hace falta reabriremos las paritarias, como hemos hecho todos estos años. Me imagino que ya debe haber llegado la notificación entonces para abrir la paritaria después, de haberse conocido, a 48 horas de haberse conocido el índice de inflación, y con esta complicidad con ATE Nacional y Andrés Rodríguez de UPCN, me imagino que ya está convocado, ¿no? Todavía no, pero efectivamente, digamos, coincido con el ministro en que la inflación nos va generando un problema muy concreto, que es que la herramienta de la paritaria va quedando todo el tiempo atrás, ¿no? Muchas veces logramos discutir aumentos salariales que son adecuados, que tienen que ver con el aumento inflacionario, pero a los pocos meses eso ya va quedando atrás, ¿no? Por eso, por un lado, esta propuesta concreta de la suma fija, que incluso lo hemos manifestado ante el Gobierno Nacional en las distintas instancias que hemos tenido, que nos permite elevar el piso y además permite que aquellos salarios más bajos, ¿no?, que un porcentaje a veces no tiene tanto impacto, puedan sentir rápidamente en sus bolsillos ese aumento significativo. Y por otro lado, también empezar a identificar, y lo venimos haciendo desde la CTA de los trabajadores y trabajadoras, y lo venimos haciendo como parte del movimiento sindical, empezar a identificar dónde está el verdadero enemigo, ¿no? Que es esa remarcación de precios, que es el campo hoy, digamos, haciendo estas medidas que hace, los grandes monopolios hoy alimentarios que se han beneficiado enormemente en la pandemia, pero que todo el tiempo parece que están siendo atacados, ¿no? Se ponen en ese lugar donde no quieren redistribuir esas ganancias, y creemos que hay que seguir llevando adelante aquellas medidas que nos permitan redistribuir los ingresos y también generar condiciones de control de precios para que nuestros salarios realmente valgan, ¿no? Para que esos aumentos que tenemos en la paritaria no se licúen a los pocos días. Y creemos que en eso es fundamental el compromiso político y también que los sindicatos podamos acompañar esos procesos, ¿no? Y todo lo que es también salario indirecto, todas esas cuestiones influyen a que no perdamos poder adquisitivo, que es hoy lo central. Ya no alcanza con simplemente tener una buena paritaria, porque el problema de la inflación se termina llevando puesto cualquier acuerdo, ¿no? A nivel nacional hablabas de la necesidad de una suma fija por lo caído, ¿no?, que están los salarios. ¿De qué valores estamos hablando ahí en la base?
Bueno, nosotros discutimos en plenario, en un primer momento se había hablado de 20.000 pesos, luego en otro momento en plenario lo que hemos identificado es que esas sumas a lo largo del tiempo también se van licuando. Creemos que tiene que ser un monto en unidades retributivas que nos permita que se vaya actualizando a medida que la paritaria avance, ¿no? Para que no nos suceda lo mismo, una vez que tenemos una suma fija, que a lo largo de los meses eso se vaya licuando. Creemos que están las condiciones para dar ese debate. Creemos también que es importante que la ministra de Hacienda, que ahora está asumiendo esta función, que nos genera expectativa, que pueda poner prioridad en el empleo, en el salario, pueda tener en cuenta que en definitiva el salario, no solamente del sector privado, sino también del sector público, es fundamental para el consumo interno y es fundamental para desarrollar nuestros proyectos de vida, ¿no? En definitiva, el trabajo formal tiene que poder volver a tener ¿no? esa centralidad y esa expectativa, porque también lo que vemos hoy en día en el mundo del trabajo es que hay algunos sectores del capital que quieren generar cada vez menores derechos laborales, naturalizar la precarización, ¿no? La informalidad laboral, la flexibilización, y creemos que en aquellos sectores que hay empleo formal hay que cuidarlo y hay que fortalecerlo, y eso hay que hacerlo también desde el Estado. Me parece que eso también incluso llevó a poner la consigna de la movilización del 17 de agosto, ¿no? Contra la inflación y la especulación, digo, ¿no? Hay que empezar a señalar cuál es el verdadero enemigo de la patria, ¿no? Totalmente. La verdad que creemos que es fundamental y es parte de retomar nuestra esencia y nuestra tradición, ¿no? Que es como un movimiento sindical, ocupar las calles con una agenda de los trabajadores y trabajadoras, pero identificando al enemigo. El enemigo no está en el gobierno, sino que está en el poder fáctico que está generando esta desestabilización constante y que en definitiva lo que ataca es el laburante, ¿no? Siempre es el mismo ataque. A veces se ve, yo veo desde un sentido común o desde algunos medios de comunicación que hay un ataque muy grande hacia los sindicatos, ¿no? Hay que decirlo. Y que nosotros, saliendo a la calle, generando estas medidas como la del 17, creo que habla de la responsabilidad histórica de identificar cuál es el enemigo y en eso estamos, ¿no? Fortaleciendo un poco ese debate. No es casual, ¿no? Hoy estábamos recordando la figura de Germán Abdala con Carlos Girotti, sí. y poníamos Carlos, sí, qué bueno. Compartíamos el testimonio de Germán en aquella nota en Hora Clave, ¿no? Con Hora Clave era de Nausta de Grondona. Digo, ahí... No, Tiempo Nuevo, Tiempo perdón. Nuevo, es verdad. Era de Bernardo y no de Mariano. Sí. No me genere ahí problemas. Era pequeña, yo era pequeña. Sí, nosotros también, por eso no nos acordamos el nombre. Bueno, Agustina, te agradecemos por estos minutos para Salida Colectiva y bueno, obviamente confirman allí la presencia en la movilización del 17 de agosto. Sí, todo lo que se viene discutiendo desde la CTA de los trabajadores vamos a acompañar. Entiendo que en estos días habrá nuevas definiciones sobre esa movilización y estaremos atentos a poder sumarnos a lo que se vaya resolviendo desde la central, de la que somos parte y que, bueno, que de hecho venimos ahora de una reforma estatutaria, venimos de un congreso extraordinario también en la CTA donde se marcaron estos ejes que son un poco la línea estratégica que tenemos que seguir adelante en estos momentos que nos quieren hacer creer que no hay futuro posible, pero creemos que la salida, como bien dicen ustedes en su nombre, es colectiva y es con los laburantes y las laburantes adentro. Gracias por el tiempo, Agustina. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Agustina Paniza, secretaria adjunta de ATE Capital, ¿no? A propósito de estos anuncios y la ratificación de la participación en la marcha, ya que se está generando, ya que se está activando y que de la cual ya se está trabajando para converger con distintos sectores, ¿no? Que defienden esta concepción, ¿no? Un poco de lo que hablaba Girotti, los que vivimos del trabajo propio y no del trabajo ajeno. Estábamos hablando en el comienzo del programa, dentro de lo que es la agenda, la presentación de los temas, bueno, y toda esta semana más que activa, evocando a lo que es la figura de Germán Abdala, ¿no? Con los mandatos que ha dejado, que son parte de la concreción de los convenios colectivos y la defensa, una vez que se logra el mismo, de los puntos que conquistan los trabajadores. Salida Colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre.
Todos los sábados de 12 a 13, salida colectiva. En salida colectiva no podemos dejar de hablar de lo que sucede en el ámbito local. Lo decíamos al inicio del programa, hubo movilizaciones durante toda esta semana por parte de la Asociación Trabajadores del Estado del Neuquén, uno de los sectores que estuvo incluso ayer frente al Ministerio de Hacienda junto a los trabajadores y las trabajadoras de Desarrollo Social es la Subsecretaría de Trabajo, que ya tiene su convenio colectivo de trabajo y están en la apertura de esta paritaria. Y para conocer acerca de estas novedades y cuál era el reclamo que llevaron allí frente al Ministerio de Hacienda, estamos en contacto telefónico con la delegada de ATE en la Subsecretaría de Trabajo, Olivia Genovesi. Olivia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Gustavo, Hernán y a toda la audiencia. Buen día. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, como trabajadores de la Subsecretaría de Trabajo, estamos enfrentando el incumplimiento a nuestra letra de convenio colectivo de trabajo, ley 2939, por parte del ministro Albert Di Luca, que está a cargo de la cartera del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Por eso también incluso el reclamo unificado con los trabajadores y las trabajadoras de desarrollo social, me imagino. Exacto. Nosotros particularmente estamos enfrentando la problemática de frenar nuestro decreto de nombramiento de los trabajadores, que ganamos el concurso de forma legítima, que finalizó este proceso el 29 de abril, y estamos reclamando el segundo llamado concurso interno de la Subsecretaría de Trabajo para continuar con el proceso de nuestra carrera administrativa, ¿no? Que es tan importante. ¿Cuántas personas fueron las que ganaron el concurso? Hubieron 60 vacantes a concursar y ganadas hay 46 vacantes. Ajá. Esto es ascenso de categoría dentro del escalafón de la subsecretaría. Exacto, es concurso de ascenso y hubieron cambios de agrupamiento también. Ajá, bien. Y esta movilidad dentro de la estructura o dentro del escalafón, ¿qué es lo que va generando para el área de trabajo? Que haya futuros ingresos, además de respetar una carrera administrativa, me imagino. Exacto, a través de este proceso de concurso lo que vamos haciendo es garantizando la carrera administrativa de cada uno de los trabajadores, haciendo como lo que nosotros llamamos una cascada de vacantes, tratando de llegar a la mayor cantidad de trabajadores posible. Uh-huh. En este caso sería casi el 100% de los trabajadores con su carrera administrativa y su concurso ganado a través de este proceso, ¿no? En todos los pasos que vas describiendo, Olivia, ahí lo que se va denotando es que se consigue un objetivo, se pelea el mismo. Esto también para dejar en claro que no solamente es la cuestión de lograr la instancia de que se consagre un convenio colectivo, sino que en los pasos sucesivos no siempre está presente, casi en manera mayoritaria, no la decisión y el trabajo administrativo de la parte representativa de los trabajadores. Exacto, Hernán, como vos lo decís, hubo un trabajo previo en mesas técnicas, en las cuales se fueron acordando cada uno de estos pasos del concurso, se fueron acordando con el Ejecutivo y es por eso que no entendemos cuál es el argumento de frenar este nombramiento de estos concursos. Uh-huh. Y esto pone en valor también, ¿no? Y el rescate, que fueron realizando con la gestión de estos delegados en esta nueva etapa de la Subsecretaría de Trabajo, tan fundamental en lo que es no solamente preservar y cuidar los derechos de los trabajadores del Estado, sino del campo privado, del campo particular. Tal cual, con el servicio que brinda la Subsecretaría de Trabajo, ¿no?, para los sectores privados, y realmente es vergonzoso que estemos saliendo como trabajadores también a reclamar que se haga efectiva la entrega y la compra de los elementos de protección personal para las áreas operativas, para que puedan cumplir su función. También desde las distintas comisiones hemos trabajado en los distintos problemas edilicios que estamos teniendo en toda la Subsecretaría de Trabajo.
Estamos en una situación complicada, como para darte un ejemplo macro, la Inspectoría de Hechos Malal hace más de 3 años que está sin funcionar, sin brindarle el servicio que brinda la subsecretaría al privado. Y para darte ejemplos sencillos del abandono que estamos recibiendo de parte del Ejecutivo, hoy para poder cambiar una lamparita en cualquiera de los edificios, o sea de Neuquén o el interior, tenemos que iniciar un proceso de expediente administrativo para pedir el cambio de un foco. Uh-huh. Bueno, es lamentable la situación que estás describiendo, Olivia. ¿Tuvieron algún contacto por parte de los funcionarios del Ministerio para recibirlos y empezar a destrabar estos conflictos? No, ninguno. Ajá. O sea que suponemos que en esta semana van a seguir las acciones gremiales, ¿no? Sí, las acciones gremiales continúan. Estamos esperando de parte del Ejecutivo alguna convocatoria. Bien. Olivia, te agradecemos por estos minutos para Salida Colectiva. No, por favor, muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente. Buen día. Ahí estábamos charlando con la delegada de ATE en la Subsecretaría de Trabajo, Olivia Genovesi, al respecto de esta situación del ministro Abel Di Luca, que también comparte la cartera con Desarrollo Social. Hay que señalar también incluso que, de lo que le consultabas vos, Hernán, en estos procesos, los procesos de concursos, el trabajo de las comisiones dentro de lo que establece el convenio colectivo de trabajo, eso es, por parte de los trabajadores y las trabajadoras, personal que a la vez que está prestando servicio, está haciendo este trabajo por vocación del trabajo sindical, obviamente, pero no es que se dejan de hacer el resto de las tareas, no, son los mismos laburantes que se ponen al frente de lo que es la gestión de lo que debería ser parte de la patronal, en este caso de los funcionarios del Estado, porque se estigmatiza, ¿no?, siempre el trabajo de los y las estatales, ¿no? En esto también se trabaja. Lo que marcaba Germán Abdala no solamente es ponerse un mameluco y reclamar un incremento salarial que va a estar aquí para trabajadoras y trabajadores del Estado y el resto de la administración pública en el 17%, claro, luego del ajuste trimestral, ¿no? Medida que abarca a todos los trabajadores del Estado, policía, docentes y demás. Pero que el que fue pionero en poner esto arriba de la mesa y como propuesta, ¿no? Esta idea, ¿no?, de la propuesta, y que la parte de trabajadoras y trabajadores, como vos bien describís, lleva más la parte administrativa, de acciones, en lo que es el funcionamiento del Estado, fue propuesta por la Asociación de Trabajadores del Estado. Uh-huh. Me acuerdo que había un gremio hermano que había cuestionado la medida. Días después hicieron números y le convenía. Claro. Tardaron, ¿no? Porque, bueno... Es que pedían que se conozca cuánto era, pero uno no puede proyectar y ni confirmar cuánto va a ser la inflación. Déjame, antes de que cerremos esta emisión de Salida Colectiva, quería compartir también el testimonio de Miguel Pesali, porque hablamos, ¿no?, de lo que fue ayer esta movilización frente al Ministerio de Hacienda de la Subsecretaría de Trabajo, pero también allí estaba Desarrollo Social, que fueron convocados para este lunes para comenzar a debatir algunos de los temas que llevaron adelante el reclamo. Escuchamos lo que decía el delegado Miguel Pesali. Se está peleando el pase a planta de los eventuales, ronda alrededor de 180, 200 trabajadores que ya pasaron el año y medio, algunos hasta tienen 3 años desempeñándose como eventuales que ya deberían haber pasado automáticamente a planta según la letra del convenio de la ley 3077. En vista de eso se generó un compromiso con el Ejecutivo de que iban a pasar a planta hace como 1 mes y medio atrás, y a la fecha no hay avance de ningún tipo de decreto o expediente que nos diga que los compañeros van a pasar a planta. Otro de los conflictos que tenemos con Desarrollo Social es el tema de la entrega del elemento de protección personal primer semestre 2021. Después los compañeros del Centro Comunitario Este y Oeste, en febrero ellos presentan al Ejecutivo vía administrativa los talleres que van a dictar en el año a la población usuaria con la que trabajan. A la fecha no tienen avance de ningún expediente con respecto a los recursos materiales que ellos necesitan para garantizar
y llevar adelante los talleres con la población usuaria. Con respecto a los eventuales, después de 2 días del bloqueo en Hacienda, se logró que arrancara una reunión con el Ejecutivo el lunes en la Avenida del Trabajador 650 y ahí veremos qué es lo que sale de esa mesa. Lo trasladaremos a asamblea con eventuales y veremos cómo se sigue. Miguel Pesali, delegado de Desarrollo Social de la Asociación Trabajadores del Estado. Nos pasamos ya de tiempo, hoy no teníamos la figura presencial de Horacio Russo, por eso nos tomamos este atrevimiento y pedimos disculpas a la emisora. Pablo Gutiérrez en los controles técnicos, presencia espiritual de Horacio Russo guiando este programa. Usted es Gustavo Rodríguez. Usted, Hernán Astudillo. Y no se olviden que la salida siempre es colectiva.